Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y la red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y al otro lado de la fibra tengo a David Muñoz. Muy buena, David, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Tengo a Pablo Trinidad. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Y a Joaquín González. ¿Qué pasa, tío? Muy buena figura. Pues nada, aquí estamos de nuevo en otro episodio más de esta temporada, en la que venimos a hablar de autores, señeros. Hombre, nuestro autor de cabecera para muchos. Así que yo creo que esta sección se justifica simplemente porque veníamos a hablar de Martin Wallace. Madre. Claro que sí, efectivamente. Y además, hablando de Martin Wallace, pues teníamos por ahí pendiente un concurso de un juego que este señor había diseñado en su momento, aunque después lo estropeó, pero bueno, ya hablaremos de eso en el resto del episodio. Así que nada, el concurso en principio lo habíamos planteado para que nos enviaran participaciones los oyentes hasta finales de año prácticamente. Entonces ya estamos grabándolo en el año nuevo, en 2023. Así que nada, tenemos ya que hacer entrega del mismo, pero para eso pues hemos planificado un episodio especial donde haremos entrega, anunciaremos, ¿no? Quién ha sido el ganador, y aunque lo informaremos en privado también, pero lo queremos hacer un poquito especial. Estupendo. Ya esperemos que sea pronto. Estamos gestiones de cuadrar agendas. Sí, estamos ahí intentándolo cuadrar, así que no os preocupéis que pronto se desvelará el secreto. Pero mientras tanto, seguro que cuando llegue antes nos ha comido chulo. En fin. Bueno. Muy bien, bueno, aparte de eso, ¿algún comentario sobre el episodio anterior en el que hablamos de V. Rosenberg? Hubo mucho hate, mucho... No necesitáis más hate teniéndome a mí aquí dentro, ¿verás? No hace falta... Sí. No necesitamos trolls cuando el troll vive dentro del equipo. Si a alguno le resulta recargante, ¿no? El troll. Algo así, sí. Bueno, pues entonces que no escuche el otro podcast que tengo sobre videojuegos, Daños Irreparables, en el que soy dueño y señor y tengo 3 colaboradores estupendos que me dejan hablar y preguntar todo lo que quiero. No como aquí, que me controlo un poquito más y os cedo el turno de vez en cuando, por eso de que fui el último en llegar. Esos 3 colaboradores seguro que se parecen mucho a ti, pero con bigote, ¿sabes? Y que vas haciendo voces. Tienen el cielo ganado. Y con ese nombre de podcast está la cosa complicada, ¿eh? Totalmente. Daños Irreparables. ¿Qué quieres que te cuente? Además es curioso porque esta semana grabamos un episodio de 4X y allí hice la misma promoción cruzada diciéndole a nuestros oyentes que vinieran a 3 al Cubo a escuchar nuestro episodio de juegos que se parecen al Civilization, que de hecho es como se llama nuestro episodio. Y me he pegado 2 episodios en 2 podcasts diferentes hablando de los mismos juegos, pero contando cosas distintas. Ha molado muchísimo. Muy bien, aquí después de esta pequeña espacio promocional podemos pasar precisamente a hablar de uno de los autores de los que casi más hemos hablado casi de su juego, porque aquí hay mucho adorador y no de chulo. Hombre. Sin duda alguna, Martin Wallace, por mi parte, fue el autor que más me metió en la afición allá por el año 2008, 2007, cuando, digamos, empezó una nueva etapa de juego de mesa para mí. Sus juegos fueron los que más me impactaron y para mí ha sido mi autor favorito durante muchísimos años hasta que se lo llevaron a Plutón. Bueno, venga, vamos a meternos en harina. Métele ahí una cortinilla, Pablo. Qué ganas de hacer meditar. Venga, vamos. Bueno, vamos a ver, ¿quién es Martin Wallace? Es chulo en la tierra disfrazado. No, es el embajador mancuniano de Dios en la tierra. Bueno, es un señor de Inglaterra, ¿no? Sí. De Manchester, sí. De Manchester, sí. Exactamente, cerca. Bueno, nació por otro lado, pero creo que vive o ha vivido mucho tiempo en Manchester.
Por aquí dice en Southampton, cerca de Southampton, pero no. Sí. Eso es lo que dice la ficha de la BGG, pero luego dice que es de Manchester. Pero bueno, todos sabemos que en verdad nació en Birkenhead y por eso puso el canal. Claramente. Claro, es un señor que sus juegos se han desarrollado fundamentalmente en su país de origen, ¿no? Aunque ahora pues se ha ido a la otra punta del planeta, Nueva Zelanda, a vivir y parece que es lo único que existe. En fin. Es un hombre un poco local. Sí, ¿no? Y es un... Yo creo que, hombre, es uno de los... Hablando de por qué hablamos de él ahora, ¿no? Digamos que en sus propias palabras, yo creo recordar, no sé si en alguna de sus notas de diseñador o de las entrevistas que le he escuchado, que bueno, yo creo que es importante porque al principio de los años 2000 era uno de los pocos autores que se podían contar con los dedos de una mano que se ganaba la vida como autor de juegos de mesa. Que no muchos de ellos podían decirlo. O sea, él se dedicaba única y exclusivamente a vivir de los juegos de mesa que él diseñaba, en particular con la propia compañía, ¿no? que él fundó, ¿no? Que fue Warfrog, ¿no? Su primera su compañía, la que digamos con la que se ganaba la vida durante mucho tiempo. Y estamos hablando del año cuando fundaba Warfrog, el 93. Pero no solo como diseñador, sino como editor de juegos de mesa, ¿no? Porque claro, eso es lo que a él le permitía también vivir. Porque es un autor que su editorial era casi one man band, ¿no? De que él se lo guisaba y se lo comía desde los comienzos, ¿no? Claro, es que yo creo que la mayor parte de los juegos son suyos, ¿no? No sé si cuántos habrá que no hayan sido diseñados por él. Creo que en los orígenes, en los primeros años, por ahí he visto alguno, pero lo voy mirando mientras. Pero bueno, todo empezó realmente en el 93 con un juego que se llamaba Lords of Creation, que la verdad que no había escuchado nunca hablar de él. Cuando me he estado documentando para el programa me ha salido ahí, pero hasta el 98 no empezó ya a sacar otros juegos. Y ya sí que se ve, por eso tardó desde el primero al segundo 5 años en sacar. Me imagino que en aquellos tiempos no se ganaba la vida como autor de juegos. Exacto. Estoy hablando más bien a partir del 2000, ¿no? Cuando él tenía ya ese caché y sacaba más o menos esos 2-3 años juegos al año que le permitían vivir dedicarse a esta industria, lo que indica que era un autor de éxito, ¿no? Que ha sido un autor de éxito y también pues creo que... no con una gran legión de seguidores, ¿no? Como Eurogame duro quizás, que hablaremos ahora de él, ¿no? Pero representa un juego más allá del Eurogame clásico familiar que quizás imperaba antes de los años 90, ¿no? Sí, juegos muy económicos que respiran mucho tema, que se basa en eso, empieza por un tema que a él le resulta cotidiano, que lo tiene cercano, que lo digiere y a partir de ahí pues intenta acercarlo con las mecánicas que ya por aquel entonces empezaban a ser habituales, ¿no? Y es un autor que si bien los anteriores autores era más fácil a lo mejor de ver su ADN, aquí vemos que es un todoterreno que casi que todo lo que le gusta, que es una mecánica y dice, me mola, la meto en el siguiente juego, ¿no? Y cuando estás en ese ciclo de sacar 3-4 juegos al año, pues bueno, experimentaba mucho y había veces que le salía bien y otras que le salía un truño, pero aún así era su truño y lo sacaba. Sí, vamos, tiene mecánicas de todo tipo y temas de todo tipo, aunque yo he de reconocer que donde más me ha gustado y una de las cosas que a mí me llama más, tú lo has dicho del tema, hablando de los temas, era que para mí era un poco representante de juegos un poco históricos, ¿no? Basados en... yo les llamaba histórico, que después me tiraran piedras, pero bueno, digamos que tenía mucho aroma histórico en la mayoría de los... muchos de sus juegos, por lo menos importantes, ¿no? Y esas mecánicas que intentaba que explicaran o contaran algo relacionado con el tema que estaban estudiando, fuera la guerra del Peloponeso o la creación de la industria del automóvil, ¿no? Eran siempre temas interesantes. Como tú dices, a mí precisamente me enganchó. Me enganché, a leer las notas del diseñador gracias a las notas de Martin Wallace, porque él siempre ha sido muy transparente en su aproximación al diseño de juegos. Él
se encontraba un libro sobre los pioneros de la aviación y decía, ostras, cómo mola, esto puede ser un juego, y te sacaba en Aeroplanes. ¿Por qué? Porque tenía que contar esa historia en la que los primeros aviones sin apenas combustible y hechos de prácticamente papel y madera, pues eran capaces de cruzar el océano. Y ese abordaje es lo que hacía que tuviera juegos muy diferentes, a pesar de que, bueno, había ciertas mecánicas que se le daban bien y tenía ciertas señas de identidad que hacían reconocer un juego de Wallace. Además, como decís, ¿no? Supuso un salto antes de que llegaran los Lacerda o la escuela italiana de recomplicar juegos. Tú sabías que un Wallace era €1, pero difícil, porque tenía un salto adicional de complicación, te obligaba a hacer una abstracción de pensamiento mayor que la que te obligaban pues unos euros de Kramer o de Inicia, que teniendo su tema no era tan... vamos, eran mucho más fáciles de ver. Yo recuerdo la primera partida al Brass que jugué, no me enteré de nada. La segunda ya sé a lo que iba, pero es que había una viñeta en la BGG, cuando había viñetas en la BGG, que era un grupo de científicos con bata, unos monos jugando al Brass y decía, bien, han evolucionado, ya entienden los juegos de Martin Wallace. Esa viñeta hoy no tiene sentido ninguno, porque hay juegos muchísimo más complicados que los de Wallace. Pero en su día... Sí, también. No, digo, en su día enfrentarte a un Wallace tenías que ir con cierto ánimo y cierto cuerpo, porque además te pegaba grandes cambios y lo mismo te sacaba un Ghost Playground en el que te jugabas en Polonia para ser el gobernante de Polonia-Lituania y que no te comieran los otomanos, o lo mismo tenías que ponerte a fabricar coches como si fueras Ford y venderlos como si fueras Sloan. Entonces... Pero fíjate que yo creo que efectivamente son juegos más duros, pero no porque, por lo que tú dices, no porque sobrecompliquen, que tengan muchísimas reglas o algo así, ¿no? Como a lo mejor lo que comentas, ¿no? De la escuela italiana o los Lacerda y demás, sino realmente porque aun teniendo pocas mecánicas en general, son de pensarlas mucho, de estrujarte el cerebro, porque es que no le... Porque es difícil, es lo que tú dices, ¿no? Es difícil ver en una primera partida cuál es la estrategia realmente que te pide el juego. Y yo creo que va un poco más por ahí, más que por juegos complicados, de reglas complicadas, es de dureza de estrujarte el cerebro. Sí, ahí volviendo al Brass y volviendo a David, que siempre me machaca en el Brass, creo que solo he ganado ese juego 1 o 2 veces, pero hay una cosa que yo no veo y él lo ve como lo más natural del mundo, cuando dice, si eres el tercero o el cuarto tienes que desarrollar. Digo, ¿pero por qué? Dice, sí, te quitas 2 losetas. Digo, pero precisamente las estoy perdiendo. Dice, olvídate, si no las quitas es cuando estás perdiendo. Yo eso no lo veo. Del mismo modo que calcular para pedir los préstamos justo antes de robar las últimas 4 cartas, de manera que tengas luego 2 acciones en las que no has perdido paso pidiendo préstamos. Yo eso no lo veo, no me sale. O sea, puedo aprender qué es lo que tengo que hacer y puedo esforzarme, puedo tratar de jugar las cartas, pero no entiendo esa lógica que hay detrás. Es decir, te obliga a un pensamiento un paso más allá, que igual un jugador de ajedrez está acostumbrado a hacerlo, o un analista de datos sabe por dónde va, pero un jugador normal, casual, de los que venimos acostumbrados de otro tipo de juegos, cuando nos encontramos con los Wallace de la época dorada, era... Sí, ahí ha sacado además un ingrediente que es fundamental en los juegos de Martin Wallace, al menos en los de índole económico, que son los préstamos. Es decir, eso es parte del ADN de Martin Wallace. Y luego está la cuestión de la deuda, la ineficiencia, los cubos negros famosos, ¿no? Que es algo que la basura. Sí, que le apasiona. Los paupers, los pobres. Exacto, los pobres en el London. Los cubos negros de automóviles. Que eso es los préstamos a devolver en Brass. El Age of Industry. El Age of Industry. También, en fin, que eso es que te obliga frente a las ensaladas de puntos, a los juegos más amistosos, en el sentido de que tienes varias opciones y varios caminos y puedes ir más o menos ciertos caminos que están equilibrados, ¿no? Que es lo que nos acostumbramos a ver. Aquí es que tienes que ser exigente en todo. Y no es que cualquier cosa te deje fuera.
¿no? A lo mejor en ese sentido los Exploter Spellen son más agresivos, ¿no? Pero sí que oye, que se nota un jugador senior frente a un junior. Tú a lo mejor en un juego euro puedes llegar a ganar tu primera partida contra alguien que lleve 3, 4 partidas, ¿no? Aquí no. Aquí el Brass, la primera es para enterarte. Porque de reglas no es complicado. Pero tú dices, ¿a dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? ¿Sabes? O incluso sin irnos a ese paradigma de juego complicado, el London, que es mucho más accesible, tiene precisamente esa gestión de los pobres que hace que si juegas muy agresivo, acabas comido de ciudadanos a los que no tienes lugar donde ocupar. Entonces, puede que compense más el ir a un paso más pausado, progresivamente haciendo más cosas, pero de manera despacio y progresivo, que no intentar bajar toda tu mano con ese mega combo con el que vas a poder hacer muchas cosas, porque a partir de ahí todo es pobreza. Entonces, esa dureza, esa obligación de gestionar, ese saber el dinero cuando lo tienes que pedir para poder devolverlo sin que te genere la necesidad de pedir más dinero, creo que es una seña de los juegos de Wallace, más allá un poquito de la anécdota que puede ser el decir, bueno, son económicos y ocurren en Inglaterra. Es que son juegos muy estratégicos. Entonces, la gente que juega en plan táctico de, venga, a ver qué es lo que tengo, voy a hacer algo con lo que tengo por delante en este turno. Estás perdido. Estás perdido. Eso no lo puedes hacer en este tipo de juegos, ¿no? Entonces, bueno, estás condenado al final a plantearte a largo plazo una estrategia, pero para eso normalmente necesitas saber cuáles van a ser las fases del juego, con lo cual es difícil en una primera partida saber hacia dónde estás yendo, ¿no? Y es por eso. Hay que decir que bueno, todos estos juegos, que yo lo veo porque digo que fue lo que a mí me conquistaron, era, claro, en comparación con los juegos de los 90 más antiguos, digamos, también eran más largos, pero estamos hablando que quizás se tiraban más los juegos familiares o los euros de en torno a la hora, y igual muchos de sus juegos más bien digamos que podíamos estar en torno a las 2 horas, ¿no? Son juegos, no son larguísimos. Una hora por fase en el Brass. Eso. Bueno, ni siquiera 3/4 de hora, media hora, 3/4 la primera, hora y media la segunda. Pero ahí tiene muchísimos juegos de esa longitud media de 2 horas. Claro, no es un wargame de 4, no es un 18xx de 6, son 2 horas, es un juego ya pesado, pero que eran mucho más largos que, digamos, los euros, y es ahí donde, digamos, cuando te sacaba un Wallace, entre comillas, sabías que esa dureza estaba también en esa duración y esa estrategia que te tenía que durar durante esas 2 horas, por así decirlo. Sí, además juegos que puedes jugar toda la vida, ¿no? Que tienen mucha rejugabilidad, ¿no? Ahora que tanto se habla de eso, oye, es que es difícil enterarse. Igual que el ajedrez, ¿no? ¿Qué rejugabilidad tiene el ajedrez? Hay gente que se tira toda la vida jugando a eso, ¿no? Pues un Brass te podrías tirar toda la vida jugando, ¿no? Pero yo creo aquí un poco, es que claro, nos estamos viniendo arriba y parece que le estamos diciendo que es un juego complejo, que es un juego que tiene capas, que es tal, pero no es tan difícil como para decir, es que como no lo he entendido a la primera, lo tengo que jugar a la segunda y llevo 10 partidas y no lo he entendido. No, tiene su aprendizaje y la curva de aprendizaje no es fácil, ¿no? No es un Catán. Pero son juegos en los que te cambia mucho, como decís, la reproducibilidad de la partida es muy baja. Pueden pasar muchas cosas. Con que alguien abra camino, en vez de colocar su algodonera, te ha cambiado el mundo. Solo porque no se ha dado cuenta de que te ha puesto un canal permitiéndote a ti llegar y desembarcar con todas tus fábricas. O alguien llega y abre una carbonera porque sí, él vende 2, pero no se da cuenta de que estáis pillando todos y entonces ya a ti te obliga, te evita pillar del mercado, con lo cual ya tienes dinero para seguir haciendo cosas. Está todo muy entrelazado a niveles difíciles de predecir y que te cambian mucho las partidas y con los que tienes que ir manejándote. Otro juego sencillo, el Tinner's Trail, me parece maravilloso, no tiene la complejidad del Brass ni por asomo, pero ya solo el hecho de las subastas, que tú sabes dónde empiezas pero no dónde acabas, y que cada vez que minas mineral metas agua, aumentando el precio
de minar posteriormente en esa misma provincia, te da partidas muy diferentes cada vez y que estás teniendo que reaccionar un poco al juego continuamente para poder llevar adelante tu estrategia. Entonces, sí, ahí también hay un elemento que no hemos comentado todavía, y es que en general sus juegos tienen mucha interacción entre los jugadores. Interacción de, oye, estás hablando en el Brass que otros pueden coger tus recursos y tú no puedes jugar en modo solitario, tienes que andar siempre mirando de reojo. En el Automobile, por supuesto, con la oferta, ¿no? Y bueno, con la demanda. Ostras. Bueno, Claro. Sí, para sí. mí, es que me la has quitado de la boca, para mí digamos que esa era una de las señas de identidad de este tipo de juegos, que además lo separa mucho de los que ahora se vienen llamando solitario multijugador, que a día de hoy tienen mucha afición. Sí. Era todo lo contrario en los juegos de la línea de Trifrost, en los que era, y dice rejugabilidad, bueno, eso es que hacía trampa, rejugabilidad, porque es que todo estaba llevado por el caos de los jugadores, es interacción pura, la mayor parte de los juegos de Martin Wallace tienen muchísima interacción. Claro. O sea, nada, eso es conflicto total siempre. Ahí tienes el Príncipe del Renacimiento, que lo comentamos hace un montón de programas, juego de subasta, ¿no? Evidentemente ahí, ¿cuáles son los precios? Pues lo que digan los jugadores, y ahí no es lo mismo jugar con unos novatos. Yo recuerdo la primera partida jugar con David y empezar a regalarle cosas a David y él tan contento, ¿sabes? Claro, me dio una paliza. Y es eso, al final tienes una interacción brutal, ¿no? Y bueno, ya si nos metemos en... ¿Cuál era? El Pericles en el que se... No, ahí en el que se hacen imperios, ¿no? Que los de los dos bandos. ¿El Byzantium? Era ese el Byzantium es el que representa la caída del Imperio Bizantino, y tú llevas simultáneamente dos facciones, tienes movimientos con musulmanes y con... No, el Rise of Empires, no, no sé. Struggle of Empires. El Struggle of Empires, ese. Struggle of Empires. ¿Sabes? El Struggle es un ejemplo tremendo de interacción, porque además es... Y representa muy bien que la interacción no es meramente el ataque de un jugador a otro o a los demás, sino que tus decisiones influyen mucho, aunque a ti no te afecten directamente. Esa propuesta de alianzas y ese estar dispuesto a pagar por una alianza solo para que dos personas vayan juntas, aunque no seas tú el que va con el que va ganando, solo por ver cómo ellos dos tienen que ir juntos y no se pueden pegar, o al contrario, quieres que alguien, otro enemigo. Entonces, todo ese desequilibrio motivado por la especie de subasta del Struggle, como además sí, no se pueden pegar entre ellos, pero se pueden hacer putaditas como, ay, a tus barcos les han atacado los piratas. Tío, que somos aliados. Dices, ya, pero el Caribe es el Caribe, eso es mar sin ley. Y es muy, muy interesante. Yo creo que es una de las señas de referencia, solo eclipsada por otra mecánica que al principio nos parecía ridícula, de este hombre se le ha ido la cabeza, que es la mecánica de decir, la partida son 4 turnos, tú tienes 2 acciones por turno. Dices, ¿what? ¿Cómo? ¿Que solo voy a hacer 8 cosas en toda la partida? Sí. No puede ser. Bueno, no, hay algunas acciones gratuitas que se hacen siempre, pero tú en verdad tienes 2 decisiones. ¿Y entre cuánto puedo elegir? No, puedes elegir entre 3, entre 4, o sea, tampoco es que creas. Y ya está, o sea, solo voy a tomar 8 decisiones en la partida. A priori sí. Luego en verdad estás toda la partida quemándote la cabeza tratando de ver. Exacto, sí. Venga, y ahora todos desarrolláis. Vale, ¿y yo qué desarrollo? Venga, y ahora eliges, ¿fabricas o metes...? Son 3x4, ¿eh? Si estás hablando del Automobile... Sí, bueno, pero eran 3 acciones, 4 rondas. Estaba hablando en genérico, el ejemplo es del Automobile, sí. Vale. Vamos, 12 acciones en tu partida, pero eso es, te mete una limitación de acciones en tus turnos con unas... El Brass igual, lo que pasa es que el mazo de cartas, al ser más largo, parece que te da más, pero las últimas 8 cartas del Brass... Claro, dice, se acaba ya, pero ya se acaba. Se ha acabado ya. Exacto.
Y Es un clásico. tardas muchísimo en decidir cómo lo usas porque es que ya no hay más. Son esas, Sí. es lo que tienes que exprimirlo. Entonces, esa mecánica limitada de esto es lo que va a durar y en verdad tienes este número fijo de decisiones, también es muy, muy característico de los juegos de la Sí. época dorada de Martin. Claro que ahí he dicho que son 3x4, pero claro, en esas 3, una es producir coches, a ver. Sí, y la otra venderlos, con lo cual... No, bueno, venderlos no, se venderán al final automáticamente o Sí, puede pero- tener. Pero digamos que eso, en esas 4 rondas, aquí hemos venido a fabricar coches, con lo cual una se te va ya, ¿no? Entonces de esas 12, si en cada turno fabricas una vez, te quedan otras 8. Tienes que abrir fábricas. Es decir, ya empieza y dice, hay cosas que tengo que hacer, puedo elegir el momento, pero es que no me queda mucho más, ¿no? Aún así sale un juego que para mí es una maravilla, ¿no? Y que tiene una interacción brutal, ¿no? Y que estás mirando, sobre todo en la última ronda, y ves cómo la gente hace coches a mansalva y te los comes con papas y esos cubitos negros que salen a reducir, ¿no? Totalmente. Yo, por incidir un poco en alguna de las cosas que habéis comentado también, yo creo que también resumo mucho los juegos de Wallace como... Bueno, eso, que no son juegos de una partida, que en la partida primera que juegas es cuando realmente, cuando termina la partida, cuando esos 4 últimos turnos del Brass, dice, coño, ya se jugó el Brass. Pero con una primera partida es imposible. Es imposible por eso, por toda la interacción que tiene, todas las variables, al final, de tan poco abanico. Pero... Una vez que has puesto tu primer canal como tu segunda acción en el Brass, tu segunda carta, ¿qué haces? Bueno, pues la uso para poner aquí un canal o una vía y llegar. Y el primer jugador, el siguiente jugador, lo primero que hace es llenarte los huecos con las fábricas que te ibas a poner. Ya ahí aprendes claramente que la primera acción es abrir camino y la segunda poner loseta. Que jamás se abre camino si no es porque lo vas a tapar tú. Esto no es un Ticket to Ride. Pero tienes que sufrirlo la primera vez. Hay que sufrir la primera vez, efectivamente. Sí. Y bueno, aquí también, bueno, por ir un poco contando también el tema de la historia, una de las cosas que yo creo que le hizo famoso fue ese salto de Trifrog, de Warfrog a Trifrog, ¿no? Cuando decidió que sus juegos iban a ser todos eco-friendly, ¿no? Con madera y papel. Y bueno, ahí empezaron a salir juegos con unos colores magníficos, ¿no? La que tú decías ya los tenía antes. Claro, es decir, parte del ADN era un diseño con Times New Roman, ¿no? De no sé hacer otra cosa, porque parece que no tengo, que el WordPerfect no tiene otra cosa. Yo quería aquí haceros una pregunta porque tenía entendido, y es probable que esté equivocado, yo tenía entendido que cambió el nombre de Warfrog a Trifrog porque fue también cuando dio el salto al mercado americano. Y para no dar a entender que eran juegos de Wargames y para poder acercarse a un público que estaba descubriendo los juegos de estilo europeo, entonces le cambió el nombre. No sabía que llevaba asociado pues este cambio en la producción. Hubo como varios cambios dentro de la línea que lo anunció. Bueno, uno de los ingredientes era este. Otro era que iban a ser ediciones limitadas, numeradas y firmadas. ¿Vale? Entonces, claro, ahí es cuando aparecen pues esas 1000 copias de un Teenage Trail o de cualquiera de los juegos que sacó en la ventana, si no recuerdo mal, de 2008 a 2010. Luego sí que el primer juego que salió ya con el sello como tal, con el logotipo, digamos que eso queda un poco como línea conceptual, y luego como logotipo creo que fue el Age of Industries, si no recuerdo mal. Y ahí en medio, en esa época, pues salieron, entre otras cosas, joyas de las que ya hemos hablado, el Automobile, por supuesto, el Teenage Trail, el Last Train to Wensleydale, famoso por tener un mapa que es un carcinoma, ¿vale? Totalmente. Y mi enamorado God's Playground, que no lo voy a conseguir jamás. He visto uno en Wallapop hace poco por 125 euros y lo siento, moralmente no puedo pagar 3 veces lo que costó un juego solo por el hecho de que
de que está descatalogado. Esperaré a que alguien haga una reedición. Porque tiene un numerito detrás que dice que había 1000 y que es un número tal. Y sí, lo entiendo. Es el mismo principio que hay detrás de las colecciones de sellos y de los cuadros, pero no estoy hecho para ese mundo. Sí, bueno, un poco por completar esa línea de Tripfrog, la línea temporal, eso luego pues degeneró en el famoso modelo de crowdfunding a ciegas. Pero ese era el modelo de crowdfunding a ciegas. Exacto. A ver, ¿qué era ese el modelo? El modelo era que él sacaba una línea que eran 4 juegos. Sí, 4, ¿no? Ni pero uno, eso ni dos, empezó ni en 3. 2010, después del Age of Industry. ¿Vale? Es decir, la línea Tripfrog ya venía de antes y luego ya se puso Mira, el automóvil Wensleydale, Ghost Playground y Gettysburg los compré yo por 160 euros. Y el London también. Puestos en casa. Sí. El London también. Vale, pues. Vamos, y yo me metí y además era eso, lo sacaba, te mandabas a su página web, le enviabas los... No recuerdo si eran 4, ya no recuerdo cuándo los enviaron. Yo creo que eran de 3 en 3, efectivamente. 120 más los gastos de envío y te los iba enviando a tu casa. Sí, que y eran a ciegas, tú tenías el título. Vamos, del Ghost Playground podía haber sido perfectamente sobre, yo qué sé, sobre griegos. O sea, yo no tenía ni idea. Había un título puesto ahí, ponía Ghost Playground, y yo pensaba que era Zeus y Ares tirando rayos, y resulta que era de polaco, no tenía ni puta idea de lo que me había comprado. Esto es literal, o sea, ni idea de lo que te comprabas. O sea, y después después de pagar, te ponía un párrafo y decía, sí, esto me he leído este libro y voy a hacer un juego. Así que además de los 4 tenía uno claro, otro lo sospechaba y los otros 2 era me voy a leer. Sí. Un título, tenía literalmente un título. Y yo recuerdo que tú me lo comentabas y decía, Dios, estás loco. Claro, pero yo a Wallace le vendía mi alma, o sea, claro. Lo que él quisiera. Y compré basura. O sea, esto era así. Hubo un año, o como se suele decir, una revesa mala. La última en la que yo me metí fue el Sips, Mythotopia y el Onward to Venus. Onward to Venus. Y bueno, y realmente pues no fueron buenos juegos, es que fuera así. El Sips estaba también en esa andanada. Qué malo. Y ninguno de los 4 fue bueno. Además es que yo, cuando a ti te llegó esa hornada, nos fuimos a tu casa, no sé cuántas veces jugamos en esa semana, para jugar a todos los Wallace. Nos fuimos probar, claro, que llegaron muy juntos. Y no sobrevivió ni uno. Ni uno. Sí, aquello fue el Mythotopia. Bueno. Que recuerdo con José una partida a 3 y que tenía un final de partida terrorífico en el que creo que el que iba ganando tenía que acabar el turno ganando. Entonces, sí. Al final, que yo no me había enterado del juego, una porquería, y estabais vosotros dos dando de torta, y a la que llego tú estabas jugando a otro juego, Pablo. Y yo estaba jugando a otro juego, un clásico mío. Sí, y ese día, mira que todavía Morata ni había debutado, ¿sabes? Y, en fin, era un juego que no funcionaba para nada. El Onward to Venus, sí, bueno, tenía sus cositas, pero el Chips olía al automóvil, ¿no? Era el automóvil, pero con barcos. Esa era la pinta. Y qué va. No, para nada. En fin, y eso es lo que te evitó meterte en el Studying Emerald, ¿no, David? No me lo recuerdes. No, claro, es que perdiste la primera edición. Todo el mundo me perdí sabe. La primera edición, tío, y además me la perdí porque yo llevaba ya una época en la que me empezó a sacar juegos peorcillos y fue su primer Kickstarter, no creo recordar, la primera vez que utilizó Kickstarter. No sé si va mejor que otro. No. Yo creo que no fue la primera vez. Se lo comprabas a él directamente, porque es que el mismo mecanismo inverso lo tuve yo. O sea, yo no sabía lo malos que habían sido o que iban a ser el Chips, el Onward to Venus y el Mythotopia. Pero había visto los pepinos de juegos que te habían llegado con el automóvil, el London, que lo conseguí de refilón, con una maniobra gracias a nuestro amigo Cristian, que ahora está en Emiratos Árabes. Espero que nos esté oyendo y sepa que le queremos igual. Y me quedé con la espinita de no tener esos juegacos que vosotros teníais. Entonces me metí y pillé el Studying Emerald y pillé otro juego muy cotizado, el Langmore Pork, que era ambientado en Mundo Disco, cuando anunció que iba a sacar 3 juegos en Mundo Disco, que luego se quedaron en 2. Fueron el Langmore Pork y Las Brujas. Las Brujas sí me lo compré en español porque lo sacó de Beer, pero los otros lo tengo en inglés.
Además con un dado en el que no aparece el 8, porque bueno, todos los que han leído Mundo Disco saben los chistes internos y todo. Y me llevé 2 juegos muy buenos cuando ya el siguiente lote de juegos en precompra eran... Apetado. Disculpa. Sí. Da igual, bueno, aprovecho el paréntesis, recupérate. Martin Wallace sacó por Kickstarter el Studying Emerald, ¿vale? Lo sacó por Kickstarter, ¿no? Sí, tengo la página delante. 1882 patrocinadores que pagaron 124.000 libras. Es decir, lo que ahora mismo es casi un proyecto para cancelar con 124.000 libras. Hombre, y salía por 50 libritas de nada, ¿no? No, pues yo me metí en un late page en la web de Trifrog. Sí. 6 copias, mira, 6 copias, 220 libras. Es que eso es regalado. Bueno, la libra no llega a 40 libras. Bueno, 50 pavos salió el juego al final y no sé ni el envío cuánto salía. Y bueno, y había early birds, así que imagínate esto. Qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza. Y nosotros aquí, bueno, no, menos mal que al final los planetas se han alineado y 10 años después tenemos una reedición. Una reedición bonita. Pero bueno, ¿qué pasó con el Studying Emerald que lo volvió a reeditar, ¿no? En la segunda edición. Ah, bueno, Wallace. Claro. La enorme capacidad para destrozar juegos de Martin Wallace. Yo creo que tiene cierta historia en eso, ¿no? Eso es matizable. Cuenta tú tu destrozo del Studying Emerald segunda. ¿Yo dices? Sí, no, yo lo habéis jugado, yo no lo he jugado, yo solo he jugado la primera. Yo teniendo el primera no me voy a comprar el segunda. Yo jugando la primera dije, bueno, me voy a ver la segunda a ver si es tan malo como lo pintan o esto es simplemente postureo. No, lo siento. No, gracias. Yo tengo que decir que yo jugué la segunda sin haber jugado la primera. De hecho, la primera todavía no la he podido estrenar. Tengo también que reconocerlo. Y no me pareció tampoco que fuera un mal juego en sí mismo, en la segunda edición, ¿eh? No, pero si tienes algo que funciona, ¿por qué? Claro, lo que pasa es que yo no conocía la primera, efectivamente. Pero la segunda, lo que pasa es que no era un mal juego ni tampoco era una maravilla. Era un bueno. Claro, pero es que la diferencia entre la primera y la segunda simplemente es que juegan en ligas diferentes. Le quita todo lo que convierte a la primera en algo especial. Entre ellas, pues muchas idas de olla que elimina porque las vuelven más sencillas, ¿no? Pero también pierde el encanto, ¿no? Aquella una idea loquísima que tiene la primera que un poco de enfermizo, ¿no? Que todos los agentes, que son las fichitas que tú reclutas, tienen su propio nombre y su propia foto. Y de repente ya en la segunda ya no. Ya todos son agentes sin nombre, o yo qué sé, según todo cosas que le daban carácter y personalidad, que en la segunda lo mismo funciona como un reloj. O sea, que la segunda puede ser un juegazo. Que como juego no funcionaba mal, pero tampoco era una cosa para destacar, quiero decir. Pero la comparativa era con algo que era diferente. Claro. Era otra liga, ¿no? Otra cosa distinta, a lo mejor, ¿sabes? Que yo creo que era, yo cuando lo vi digo, hostia, aquí está tantas cosas que son divertidas, no hay zombies, no hay vampiros. ¿Por qué zombies y vampiros, no? Es que no funcionaban. Bueno, ¿quién le importa? ¿Dónde está Bismarck? Yo que sabía como cosas muy rococó que en la segunda simplificaba demasiado. Que yo no lo he probado porque es que decía, pero es que la gracia que tiene la primera es otra. No es un juego... Claro, cuando hablamos además de juegos que nacen del tema, ¿no? Y que es lo que al final te meten... Muchas veces te metías a través de las notas del diseñador más que del propio juego, ¿no? Y demás. Pero... ahí, claro, en el momento en el que tú le quitas el tema, ¿no? Esto es como a una serpiente, si le quitas el veneno te queda un cinturón, ¿no? Pues eso es lo que le quedó, un cinturón. Sí. El caso del estudio es peculiar como caso de estudio. Porque yo creo que es un juego difícil en el sentido de que no es para todo el mundo, pero ni empezar por el tema ni el desarrollo. Pero aún así caló tanto entre un grupo de aficionados que cuando intentó hacer un juego más apto para el gran público, se lo echamos abajo. Sí. En las notas del diseñador, Martin Wallace dice que él no quería hacer un juego sobre Tulu. Él quería hacer un juego de anarquistas en la Europa del siglo XIX, que iban poniéndole bombas a los reyes. Pero eso es como que
un pelín mal visto, ¿no? Eso de que vamos a reivindicar ahora la lucha anarquista y acabar con el poder establecido, pues como que igual el mercado no se lo admitía. Que tuvo la suerte de leer o de tener contacto con el libro de Neil Gaiman, vamos, con el relato corto, y entonces dijo, perfecto, la manera de poder matar a los reyes es que los reyes sean primigenios venidos de otro mundo. Entonces ahí le encajó todo y ya pues le terminó de dar forma a un juego que funciona de manera regular porque son roles ocultos, pero tiene también unas mayorías, pueden mandar un limbo, pero tiene muchas cosas mezcladas que tú dices, esto no va a funcionar jamás. Pero lo juegas y es muy divertido. Sí. Pero sí te hace clic, pero no es un juego para tener en unas estanterías de una tienda grande y de poder recomendar a gente que se esté acercando. Pero ahí sí, bueno, dice que no es para una tienda, pero luego, a ver, Neil Gaiman tiene un tirón específico. Entonces, ¿por qué saca una segunda edición? Porque quiere aprovechar también ese tirón y porque le llaman a aprovechar ese tirón. Yo creo que lo hace simplemente porque las licencias estas caducan y cuando aprovechas haces el juego más simple, te quitas toda la parte de los agentes y anarquistas más polémica y te centras en Tulu, simplificando mecánicas. Lo que pasa es que caló tanto entre los fans de Gaiman del relato original, los fans de Tulu, los fans de los juegos de enfrentamiento directo, los fans de Wallace, que nos pareció un juego muy, muy descafeinado. Sí. Además, recordad que era una época en la que Wallace venía de hacer juegos tan grandes, con tanta enjundia, que cuando sacaba un juego que oliera familiar, nos echábamos todos al cuello. Uno de mis juegos favoritos de Wallace es el Toledo, y le cayeron palos por todos lados solo porque era un juego sencillito, ligero, que tú te ibas moviendo pasillo arriba, pasillo abajo, peleándote con espada en las tabernas, con unas cartas que parecían de una baraja española. Cuando sacó los juegos de cartas del Hobbit o del o los hombres, viejos hombres de los árboles y estas cosas que eran juegos de bazas, funcionaban, no tenían mayor aspiración, pero da igual, nos parecía como si nos hubiera escupido a la cara diciendo, sois unos jugones de segunda, ahora os vais a tragar mi porquería. Y que nos suavizara un juego, no sé, quizá, y alguien lo comentará y dirá que soy un hater y un cargante, pero yo creo que quizás que no éramos el público del Study in Emerald segunda edición, pero... Puede ser, ya te digo que no, que en general no era un mal juego. O sea, lo que pasa es que tiene mucho hate, mucho odio por eso, yo creo, por el... La verdad es que al final una época que ha producido mucho y no todo era bueno, ¿eh? Es que era una época, lo que pasa es que para hacer genialidades, pues yo creo que ha estado haciendo obras maestras durante mucho tiempo. Claro, también tiene el listón muy alto, ¿eh? Mira, he hecho un poco de arqueología informática y me he ido a la página web de Trifrog en el año 2010, ¿vale? Ahora mismo esa página ya no existe, hay un estudio de videojuegos en su lugar, ¿vale? Literalmente lo que decía era que el primer juego que iba a salir de esa línea, que Warfrog se transformaba en Trifrog, Gettysburg era el último juego de la línea Warfrog, ¿no? Y eso, y resulta que la cuestión era que el cambio de nombre se debía a un incremento en el mercado alemán, ¿vale? Y en vez de los Estados Unidos, ¿vale? Vale, gracias por sacarme del error. Claro, entonces aquí dice que una rana, un soldado rana de los Estados Unidos con su ametralladora, pues no sienta muy bien el mercado familiar de Alemania, ¿no? Que además, bueno, ya sabemos el antibelicismo que hay ahí por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando sacó ese Trifrog en un acercamiento al mercado euro. Y entonces ofrecía suscripciones, y en este caso la suscripción del 2010 era, fijaos, Age of Industry, London y A Few Acres of Snow, ¿vale? Vaya tres. Y bueno, el modelo de producción ahí cambiaba. En lugar de producir 1500 copias de un título, que era el modelo ese, digamos, de copias limitadas, numeradas y demás, pues lo iba a hacer en tiradas bajo demanda. Y la primera iba a ser de 3000 copias y a partir de ahí de 1000 en 1000, ¿no?
Eso sí, van a seguir estando pues firmadas y numeradas, ¿no? Pero un poco con esa idea de adaptarse pues a una demanda creciente, y aquí pues no habla de licencia ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, ese fue el comienzo, ¿no? Con los paquetes por año 2010, y ya venía digamos que aquí un poco por terminar de afinar el modelo. Eso sí, luego en esa búsqueda del modelo, pues ya en 2013 pues ya sí que se atrevió con este Study in Emerald, este proyecto por Kickstarter, que no volvió a repetir hasta este año, ¿vale? Hasta el 2022, que se va a lanzar con una nueva aventura que se llama Wallace Games, si no recuerdo mal. Sí repitió y le fue fatal. Sí, hubo otro, le encargaron un juego para una feria italiana de juegos, el Munga Invader, que solo se iba a dar a los asistentes. Bueno, pero luego sacó un Kickstarter con una segunda edición del juego. En vez de usar token de madera, ya se metía en minis esculpidas. Y bueno, el caso es que fue tan rematadamente mal. Tardó 2-3 años en entregar el juego, tuvo problemas en la producción, los que le iban a hacer las miniaturas le dejaron tirado después de haberse gastado el dinero, tuvo que buscar otros. Al final dijo que el juego iba a venir en 3 idiomas, solo vino en 2 porque se olvidaron de imprimirle las reglas en italiano. Bueno, una historia. Entonces, ¿cuál fue? ¿Qué juego? Munga Invaders. Vale, no, es que en el perfil de Martin Wallace de Kickstarter no está, nada más que aparece Study in Emerald. No lo sacó él. Él estaba implicado contestaba los mails y él hablaba, pero lo sacaba otra. Vale. Otra editorial, sí. Vale, entonces por eso ha pasado por debajo de mi radar histórico. En fin. Sí, otro juego en 2010 salió el segunda edición, el primera en 2010, y la reedición, no sé, podríamos buscarlo en BGG, y fue una edición tan problemática. No recuerdo si coincidió ya con el viaje a Nueva Zelanda o previo al viaje a Nueva Zelanda, y se quitó de Kickstarter hasta ahora, como tú dices. Sí, bueno, realmente abandonó la autoedición, porque al final este Trifrog, Warfrog, todo esto era él... Su propia edición. Su propia edición, y de ahí esos mapas, esos colores, que muchas veces pues tenemos la coña de ¿por qué he elegido estos colores? Porque eran los que estaban más baratos en la tienda. Punto pelota, ¿no? Y a partir de ahí, pues y oye... el naranja butano. ¡Buah! Madre mía. Y de ahí el carcinoma, ¿no? Sí, eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Yo aquí quiero no romper una lanza. Nos hemos metido mucho siempre, y en el episodio de juegos feos, juegos que regalar a tu cuñado en el especial de Los Inocentes del año 2021, lo mencionamos. Wallace siempre ha tenido un ilustrador, un diseñador. Peter Dennis le ha hecho siempre sus ilustraciones. Lo que pasa es que es una persona de estilo peculiar y reconocible. Entonces, te pueden gustar más o menos. Ahora está sacando muchas ilustraciones para módulos de expansión del Ball Action, un juego de miniaturas que tiene mucho tirón, pero es cierto que o te gusta o dices tú, por favor, gástate el dinero en esta ilustración, que a principios de los 90 podía tener su atractivo, pero que es cierto que ha ido envejeciendo regular. Y ya para los juegos más recientes ha ido cambiando de compañero ilustrador. Cuando cambió se acabó lo bueno. Probablemente. Sí, aquí fue irse a Nueva Zelanda a darse la buena vida y a vivir de las rentas. Y realmente cuando nosotros nos referimos a Martin Wallace, casi que lo hacemos a esta ventana creativa, ¿no? De 2008-2013, ¿no? Donde saca sus juegos que para nosotros son juegos de culto, ¿no? Vete del 98 a 2013. Bueno, sí, a ver, digo, la de ebullición donde sacaba, vamos, la densidad de joya es brutal. Ahora, evidentemente. No, Age of Steam, Príncipe del Renacimiento, Trigo de los Empire, Liberté. Sí. Hombre, aquí estamos haciendo... Pericle, Brass... No, estamos hablando de cosas muy serias. Sí, hombre, es desde el inicio que creó Pepinos. No hemos comentado el Age of Steam porque es una de las intrahistorias de derechos, sí, ¿no? De hace 20 años, ¿no? Esa batalla, uno de los grandes juegos de culto de los Pick and Deliver exageradamente
exigente. Y aquí estaba el Steam, el Age of Steam, y eso ya realmente lo comentamos en el programa que le dedicamos a esto, de trenes, Sí. si no recuerdo mal. Sí. Pero bueno, que le pagaron para que, digamos, llegaron a un acuerdo extrajudicial, y de ahí aparece pues Age of Steam por un lado y Steam por otro, ¿no? Y todos esos mapas de Age of Steam y del juego infinito, ¿no? Muchos de ellos hechos por Alban Villar, el del Clinic, Sí, ¿no? Famoso sí. por ser diseñador de mapas de este Age of Steam. Y luego, el que lo hemos comentado ya varias veces, el Age of Industry, que sacó 8 años después, que fue como un intento de simplificar un Brass, hacer un Sí. Brass familiar, y le salió. Ese sí le salió mal. Mal. El Study in Emerald segunda edición no lo he jugado, pero el Age of Industry es que bueno, David lo recuerda mejor que yo, Uf. pero creo que simplemente los préstamos no tenías que devolverlos. ¿Qué dice? Entonces, Sí, sí, era un juego más Una friendly. basura infecta. Sí, es que entonces daba igual, el dinero era infinito, por lo tanto no tenías escasez y tú podías ir calzando en el mapa todo lo que tú quisieras. Sí. Nada, era una basura. Con los préstamos hay que sufrir. Ya lo decía el Wallace bueno. Yo de todas maneras soy un poco menos estricto que vosotros. Yo no corto los juegos buenos de Wallace en el 2013, que bueno, fue el último, el Study in Emerald. Yo creo que haya seguido haciendo cosas después que, si bien nos han llevado la misma fama, a mí sí me han llegado. Y mirando así la lista, yo me encuentro el primero, el Hit the Road, el juego de carretera de zombies de 2016, que es un juego simple, que vas eligiendo caminos, vas tomando riesgos hasta que se te acaban los contadores, y quiere decir que los zombies te han comido. Y es un juego, pues bueno, entretenido y corto, no se puede pedir mucho más. Y en 2018 me volvió a sorprender con un juego que no me esperaba, igual que no me esperaba el Runebound, que no hemos hablado de él, que es un juego estilo americano ambientado en Terrinoth, el mundo del Descent. Es verdad. Que está muy bien. Es un juego que, bueno, dice que es competitivo, pero en verdad en cooperativo lo disfrutas un montón, de recorrer el mapa, abrir cabezas, empepinarte y mejorar tu personaje hasta que llega el fin del mundo, que te enfrentas a 5 dragones y los dragones te abren la cabeza. Muy disfrutable, lo he jugado bastante, tenía además varias expansiones, varios mapas diferentes, varios módulos pues con armas nuevas, con hechizos nuevos, con reglas diferentes, con monstruos que te podías encontrar. Y entonces encontrarme con un juego así de bofetada a mano abierta, como es el Wildlands, me sorprendió y me gustó mucho, porque es un juego asimétrico de escaramuzas en un tablero, en el que puedes conseguir puntos tanto acabando con tus rivales como encontrando ciertas piedras de poder que se han caído desperdigadas en el tablero. Tú vas a buscarlas de tu color, no vamos todos a por las mismas piedras. Entonces, está bastante bien, lo ha editado Osprey, tiene también varias expansiones con nuevos, pues porque son muy fáciles, metes nuevas facciones con sus miniaturas, metes nuevos mapas donde te vende pues un mapa subterráneo, un mapa de unas ruinas, un mapa de un desierto, y es muy, muy gustoso en su ámbito, que no es lo que esperamos después de tener en la cabeza al Wallace de los... no es lo que te esperas de Wallace, eso es. Efectivamente, tú... Sale del tiesto, pero bueno... Todos esperamos cumple, ¿no? que nos vuelva a hacer otro Brass, otro Teenage Trail, y lo más que tenemos son reediciones en Kickstarter con mejor o menor fortuna. Luego llega, te saca algo nuevo, te saca una Australia que te deja bastante más frío. Y el tercero que sí me llamó la atención, me gustó, lo que pasa es que me llamaréis Europussy porque vosotros sois tíos duros que jugáis al High Frontier, es el Rocketman de 2021, que es un juego también de llegar al espacio y poner tu colonia en la Luna o en Marte, pero muchísimo más simple, con tus motores, un deck building sencillito, con un poquito de push your luck, sacando cartas o bueno, piedras de una bolsa, que nosotros lo hemos tuneado, hasta que consigues cumplir objetivos, pues eso, llevando pasajeros a la Luna, poniendo una base y montando un satélite en órbita alrededor de Marte. Y funciona, es corto,
poco vistoso, poco llamativo y creo que por eso ha pasado bajo el radar, pero en español lo ha sacado Maldito y a mí me sorprendió. Luego tiene muchísima porquería en la que, bueno, coincido con vosotros en la que creo que nos falta ese Wallace del 98 al 2013. Es que yo creo que para mí un poco la diferencia, o una de las cosas que hay es que, claro, estamos hablando que esperas un gran juego de 2 horas o 2 horas y media. Claro, y ese rango de tiempo, si el juego no es muy bueno, no merece la pena jugarlo. Es decir, que claro, sacas un juego, un Australia, que yo no lo he jugado, pero cualquier juego así, o el Sips, por ejemplo, que era de 2 horas o 2 horas y media de juego y no es un pepino, y dices, no lo juego más. A lo mejor hay autores más prolíficos, pensando por ejemplo en Nizia, que claro, cuando tiene juegos modernos que siguen gustando, y a mí me han gustado mucho, y ha sacado mucha mierda, mucho bueno, pero no es como diciendo, hostia, es que desde 2013 no ha sacado un pepino. Pero tío, calzar un pepino de 2 horas y media es que es muy complicado. Creo yo, o sea, que es que juegos que innovadores que te mantengan tenso, bueno, todos los años salen algunos, pero son unos poquitos, y hace tiempo que obviamente que yo creo que el pobre Wallace pues no ha vuelto a superarse a sí mismo. Es que había juegos que se le notaba que le faltaba desarrollo, ¿no? Y eso yo creo que en las notas de diseño, creo que era el Automobile que decía, este juego me ha salido en un día, ¿no? Y claro, que dices, mira, tenía una idea y de repente, oye, que todo ha encajado. Me lo he sacado aquí. ¿Sabes? Y dice, me ha salido en un rato. Pero luego hay otros que tú dices, este no se ha quedado trancado. Y como tiene que sacar 4 en el año, pues te lo manda tal cual. ¿Sabes? Sí, bueno, el más famoso es, y no estamos descubriendo nada porque la polémica fue muy, muy conocida, el Few Acres of Snow, que necesitó una segunda edición corrigiendo no ya la famosa estrategia del martillo de Halifax, sino un cambio de cartas. El francés ganaba menos veces que el inglés y lo que hicieron fue quitarle un bote, una canoa que no servía para nada, y cambiarle por otra carta para tratar de igualar un poquito fuerzas. Si ya partes de un juego con ese desequilibrio y que necesita una corrección posterior, como es el Few Acres, para sacar una versión de ese mismo juego que funcione a 4 jugadores, que es el Maizozopia, pues verás, estás abocado por lo menos a los mismos errores, no voy a decir al fracaso, pero estás llamando a tener complicaciones igual, ¿no? Entonces, es cierto que los juegos de Wallace a partir de ese 2012-2013 empezaron a tener esas cositas, esos pequeños... Pues me viene también a la cabeza el Aeroplanes, que tiene un sistema de jugador inicial, de cómo va avanzando el turno, primero bastante regular explicado en el reglamento, pero que luego en verdad le quita tensión porque llegas a saber quién va a ser el primero que puede construir su aeropuerto, el primero que puede coger pasajeros. Al revés, Joking. El Aeroplane estaba vilipendiado porque tenía un sistema hiper extraño, y era que al final de cada ronda se tiraba un dado para ver quién era el jugador inicial. Y justamente aquello era necesario para que hubiera una cierta incertidumbre en una carrera para llegar a algún sitio, y que no fuera por el orden de turno, digamos, fijo. Y el pobre Aeroplane, pues bueno, aquello era raro. Era muy raro. Pero es que eran demasiados cambios de orden de turno. Eran demasiados cambios de orden de turno y era demasiado dañino el ir el último. Entonces, funcionaba regular. O sea, a mí el tema del juego me gustaba mucho, me encantaba llenar de aeropuertos y de torres el mapa, pero es cierto que esa determinación del cambio de turno te lo hacía sufrir. Igual de cara al último turno de la partida, como tú dices, es mejor no saber quién era el que empezaba, pero que sistemáticamente el orden de turno fuera aleatorio, porque nosotros tirábamos eso una vez por ronda, pero ¿qué va? Era una vez al final de cada uno de los turnos. Era un poco raro. Era un follón, sí. Bueno, aquí teníamos apuntado algunas preguntas, ¿no? Algunas cosillas. Sí, la clásica, ¿no? ¿A qué huele Wallace? ¿Qué juegos huelen a Wallace? Pero no son... Que huele o adjetivos, ¿no? Yo tengo aquí... Venga, si tú tienes, venga, ve diciendo. No, tío, lo tengo aquí apuntado, por ejemplo, lo abreviamos y lo hicimos también con Nicias, ¿no? ¿Qué adjetivo le pondríais a los juegos de Wallace? Pobre.
Pobreza. De Pauper, ¿no? De Pauper. Préstamos. Claro, es todo relacionado, todo A relacionado. mí me viene préstamo, siempre. Y que algún día te ganaré, David, al Brass sin pedir Al Brass, al Brass se me da fatal, vamos. No gano en la vida. Es un logro de Fran Mole, el especialista. No le gano en la vida, Fran. Yo adjetivos no, pero a mí se me ha quedado una frase grabada. De hecho, me llegué a hacer una camiseta con ella para cuando quedábamos los amigos estas partidas del sábado por la mañana, que era, creo que es del Brass, no recuerdo qué juego era, David, me tienes que ayudar. Sí. If you need a second loan, you're a teacher. O sea, If you need a second loan, you're a teacher. Ese del automóvil. Si necesitas un segundo préstamo, you are a teacher. Es maravilloso. Qué dureza. Qué dureza. Pero sí. Te decía... Te lo decía claramente. Te decía, sí, tú puedes pedir dinero, te lo dan, tal, tienes que pagar. Puedes pedir otro, pero si necesitas pedir un segundo préstamo, este no es tu juego. Este no es tu juego. Dureza, tío. Dureza. Eran muy duros, tío. Esa economía de acciones que has dicho, esas pocas acciones, hacía que cada decisión era dura. Sí, es más, es que de ahí, de esa dureza, sale aquella partida que forma parte ya de los anales de la historia de los simios Holford, ¿no? De las empanadillas, ¿no? Lo has hecho peor que vendiendo empanadillas. Ostras, tío, cierto. Dureza, yo tengo el honor de haber terminado alguna partida con menos puntos que si hubiera estado todas mis acciones vendiendo empanadilla durante las 4 rondas. Pues esto es verdad. Hemos hablado de un detallito, ¿no? De la historia y tal. A mí una cosa que me encanta de Wallace, y voy a hacer una pregunta, es, ¿no? Aquellas reglas que mete porque son históricas. Hay reglas que mete porque son históricas y te lo explica y la pone y a veces tienen sentido, a veces no, y a veces son buenas, ¿no? ¿Cuál es vuestra regla absurda favorita motivada en las reglas del diseñador por la historia, ¿no? Entre ellas estamos hablando, lo digo a colación de la empanadilla, ¿no? Porque es este Dinner Trail donde se decía que las familias se ganaban dinero haciendo empanadas de carne para venderle a los mineros, ¿no? Entonces tú puedes dedicarte todo tu turno a hacer una única acción que es vender empanada y te dan tu libra, ¿no? ¿Y por qué tenía que estar la empanada? Porque si había mineros en Cork, tenía que haber empanadas de carne, punto. Así es. Así es, ¿no? ¿Qué otras mecánicas así surreales os recordáis? Hombre, aquí el estudio Emerald, tú ya lo has mencionado, está lleno de subreglas y, ¿no? de cromos. ¿Por qué? Porque puede, porque ahora hay una historia y hay que contarla. No, claro, hay una... en el estudio Emerald, cuando revelas si eres de los bandos revolucionarios, los no me acuerdo ahora del nombre, han tenido tanto cambio. Sí, están los lealistas y los restauracionistas. Pero vamos, los restauracionistas son los revolucionarios. Si eres un revolucionario y te descubren a tu propio agente, pues se acaba la partida automáticamente. Salvo que seas Sherlock Holmes o James Moriarty. Porque como son los protagonistas de la novela de Neil Gaiman, puedes seguir jugando con el personaje revelado porque eres el auténtico héroe. Entonces tú estás ahí continuando tu batalla. Oye, pues ahora que has dicho eso, ¿Moriarty era el claro, protagonista? Es que vamos a hacer... Era Sherlock y Watson. Claro, era Watson, pero Watson no era su colaborador. No, estáis al contrario. No. Vamos a hacer un spoiler. Me acabo de leer el cómic de compañeros. De Neil Gaiman. Pero compañeros, si estáis escuchando esto y tenéis intención de leer el relato o ver el cómic, darle ahí para adelante. Está contado como si fueran Holmes y Watson los investigadores, porque estamos acostumbrados a leer a Arthur Conan Doyle. Pero qué va, el investigador era James Moriarty y los malos, los que estaban poniendo bombas contra la reina, era Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Entonces, ese es el giro que tiene la novela, que tú vas siguiendo toda la deducción que hace Moriarty, y es como el proceso deductivo que te cuenta Arthur Conan Doyle en sus libros de Sherlock Holmes, pero luego resulta que no, que es al revés, y efectivamente Sherlock Holmes sigue siendo más listo que Moriarty. Y pone bombas. Exacto. Yo de las reglas estas rarunas, yo me quedo, de lo que estáis preguntando antes, yo me quedo con el Birkenhead y la conexión con Liverpool del Brass.
Sí, sí. Que alguien me explique si tiene algún tipo de sentido poner un astillero ahí, ¿de verdad? ¿Vas a conseguir algo? Sí, yo creo que todos los que hemos ido. Yo he hecho Porque hay un hueco ahí. Yo he hecho un road trip por Gran Bretaña, por la isla, solo para poder ir de sur a norte pasando por Manchester y hacerle una foto a la señal que dice Birkenhead, porque efectivamente hay un puente gordaco. Y esa ilustración tan mal hecha, esa línea que parece un canal, no es un canal, es un puente. O sea, tú puedes cruzar si vas en carros, si vas en coches, si vas en camión, pero entonces es que no después puedes, en el juego es absurdo. puedes llevar carbón, pero no puedes llevar nada. Entonces, No vale para nada. efectivamente, sí vale, sí. Hostia, pero es súper Pero No, tiene media página y no vale para nada esa regla, nunca se No ha vale usado. para nada, que no. Pero tiene que estar el canal virtual, tiene que estar. O sea, Claro. es así porque estaba en las reglas. Esto está en la ciudad, está. A mí la que más me gusta es del automóvil es le vendes coches hasta tu madre, así que tú vendes 2 coches. No recuerdo, creo que era Sloan precisamente el que era un grandísimo vendedor. Cuando escoge el personaje. Sí, ese, ¿no? Sí. Cogió nombres famosos. Ford fabrica más coches que los demás porque tiene la producción en cadena. Kettering es un gran ingeniero y los hace tal. Pues Sloan vende. Y vende 2 coches. Aquí Exacto. siempre 2. Tarifa plana, da igual. Tú vendes 2. Pero no necesito coche, sí lo necesitas, llévate. Te lo vas a llevar, te lo vas a llevar puesto. Exacto. No, es espectacular. Qué Es grande. que yo miro mi colección y es que hay reglas, son cosas siempre épicas que la norma de la gente que está enfadada en el campo que no te deja que cruces con tus vías en el last train to Wensleydale por sus campos de ovejas. Sí. Y tienes que convencerles de que el progreso es imparable y vas a llenar en la campiña de veas de trenes, tío. Es que es surreal, o sea, es verdaderamente surreal. Y que el juego, la idea del juego es venderle tu compañía a las grandes compañías que son las que hacen pasta porque tu compañía es deficitaria desde el principio. Eso es maravilloso. Ese juego es magnífico. El concepto es... El concepto es magnífico. Sí, es súper divertido. Magnífico. Sí. En fin. Es el queso de Last Train to Wensleydale, el queso de Wesley, del que después vamos allí a tomárnoslo, ¿no? Sí. ¿Qué juegos huelen a Wallace, pero no son de Wallace? Hombre, yo mira que solo se me ocurrió uno ayer y hace un rato se me ocurrió uno que acabo de ver en la lista, pero no lo voy a decir. Pero en ese intento de veo una mecánica y me gusta, la voy a poner con calzador en el siguiente juego, ¿no? Que lo hizo con el London y le salió un juego magnífico, ¿no? Pero con otros no la funciona tan bien. Ese City of the Big Shoulders, ese juego que era un híbrido entre un 18XX, bueno, la gente lo vendía como un 18XX más un Arkwright, ¿no? En el que las empresas de trenes se sustituían por empresas de la época de finales del 19, principios del 20, que sobrevivieron a la Gran Depresión, ¿no? Y bueno, cada compañía es distinta y tiene sus características propias, hay un mercado, ¿no? Es un juego económico que bueno, que no sé si lo hubiera hecho Wallace, si lo hubiera salido bien o no, ¿no? Pero yo creo que la idea es buena, pero la ejecución ahí les quedó descafeinada, le reclamaban que era muy bola de nieve, ¿no? Que no había esa escasez de los 18XX, pero sobre todo ese concepto de juego económico mezclado con algo que viene de algo que te ha llamado la atención, algo que has disfrutado en otro juego y dices, venga, me lo voy a traer. Para mí ese. Pues yo es que diría cualquier juego que tenga algo que ver con la era industrial, eso no sé por qué me huele a Wallace. Eso huele a Wallace. Estaba pensando el Furnace, el Carnegie, el Fornace, tío. Incluso el Arkwright que has mencionado, Pablo, aunque bueno, todavía ese quizás menos incluso porque es demasiado. Yo estoy viendo pero por aquí. Tío, me da esa sensación, después no, realmente son otras mecánicas. El Arkwright parece muy Wallace. Sí, ¿verdad? Es muy Wallace. Sí, yo creo que ese lo ha hecho algún círculo de adoradores de Wallace, ¿sabes? Sí. Es más, mira, estoy viendo el Nippon, tío. Sí. Hostia, el Nippon. El Nippon. O huele. El Panama, ¿cómo era el Panama? El Panamax.
El Panamax, ese lo jugamos en mi casa y lo vendí después de jugar contigo, tío. Y tardaste tiempo en quemarlo. Si pudiera participar en el concurso lo tuviera todavía. En fin. Demasiado tarde. No, pero ese Nippon es de Soledades y Senteiro. Y la verdad que huele por la estética también, ¿no? Por las mecánicas que tenía. Sí. No, pero por las mecánicas no. Bueno, las mecánicas tienen que ser cosas más sencillas y más... Sí, pero digamos que el tablero huele a Wallace, ¿sabes? Esa estética, la estética, ¿no? ¿Está en Paint? No. No, pero tiene... Nada, a ver, es Wallace. En Excel. Yo el Vanuatu, tío. Sí, ese es el que decía quizás yo. era demasiado luminoso para ser de Wallace. Sí, los colores... Wallace... Bueno, los colores pastel que tenía podría haber sido de la producción de Trifrog de sus buenos tiempos, de descuento de Pero cubo. Wallace te hubiera obligado a pedir un préstamo, no a gastarte el dinero en una barbacoa en la playa. Era demasiado luminoso, efectivamente. Claro, sí. Pero las mecánicas estaban yo cuando veo mecánicas que justificadas por la temática me acuerdo de Wallace. Sí. Y si además te hace sangrar el cerebro también, mejor. Sobre todo, sí. Sí, además de... Pinta una tortuga en la playa. ¿Por qué? Porque en Vanuatu se pintan tortugas. Hay tortugas, claro que sí. Claro, ya está. Tú dices, ¿pero para qué? Da igual. Pintas tortugas. O igual que las empanadillas. Las empanadillas que es imbatible. Sí. Empanadilla es imbatible. ¿Joaquín, se te ocurre alguno? No, estoy revisando la lista de juegos, estoy mirando mi estantería. Veo de cosas de las que no hemos hablado, pero bueno, es que son imposibles. Veo el Ball Dance que David consiguió pillar con unas ilustraciones horrorosas en la época pre-Crash. Sí, pero ¿puedo hablar un poquito del Ball Dance? Sí, yo he descubierto un Tempus que era también un abstracto de civilizaciones que me gustó, pero que se quedaba pelín corto porque era demasiado abstracto y demasiado poco de civilizaciones. Veo cosas que digo, el After the Flood, que también era un juego solo para 3, creo recordar, de las inundaciones del Tigris y Éufrates, vamos, con las crecidas del río en Mesopotamia. Y trato de... El Rise of Empires lo jugamos también alguna vez. No ves, pero es que hacía mucha mierda. He hecho hacía mucha mierda. Eso es. Entonces, veo juegos que se parecen a estos, pero no, yo diría juegos que me recuerdan a juegos de Wallace, el Age of Steam. En teoría, pero... Sí, no, porque todos sabemos que el bueno es el Steam. O sea, aquí hay dos bandos. Los de Wallace es Dios y los de John Bohr es un maldito troll del infierno. Eso. Qué bueno. Yo como único comentario así, que no lo conocía, lo he conocido a posteriori, que es el del Ball Dance. Que el Ball Dance es un juego que tengo gracias a Pablo, gracias por conseguírmelo en segunda mano, que es un juego que es un precursor del Age of Steam. Y hay que decir que Wallace es un currante también, o sea, que tiene grandes ideas, pero hay cosas que se las curran mucho. En particular, el Steam es el resultado de muchas horas de diseño, porque es una idea que empieza a desarrollar no en el Ball Dance. El Ball Dance es una segunda evolución de realmente los juegos de Pick and Delivery que desarrolló para Winston Games, de Railways of the World, y que genera ya unos juegos que son muy parecidos a la idea esta que tenemos de mover cubos de un color a puntos digamos de esas ciudades de color, y que tú vas creándose una serie de vías, pero que puedes utilizar las vías de otras personas, que también hay una especie de subasta. Bueno, empiezan mucho antes del Age of Steam. Empiezan en Wilson, pasan por Ball Dance, que Ball Dance lo puedes considerar verdaderamente como un Age of Steam simplificado, porque le tiene eliminada alguna de las cosas más complicadas, en particular las locomotoras, pero ya tiene la subasta del Age of Steam. La subasta del Age of Steam ya está en el Ball Dance. Y finalmente terminan este juego que es el Age of Steam. Es decir, que coge una mecánica y no se desmotiva por crear juegos que no juega nadie. O sea, es decir, que si la sigue desarrollando. Lo hizo igual como con lo que comentamos del Mythotopia. El Mythotopia es la idea de llevar a su idea buena de building a tablero, y lo hace
en la FIBA, creo que fue no, pero después dice, lo voy a hacer multijugador, y empieza a hacer basura, como el Mythotopia y en la Handful of Stars, pero no se en el empeño hasta que hace la obra maestra, que es el Studying Emerald, que es evolución de todo eso. Hasta aquí puedo leer. Bueno, y hablando de Studying Emerald, ya antes de pasar a la siguiente ronda, ¿a quién le metemos fuego de Wallace? Bueno, alguno de los presentes le ha metido fuego a un Old Man of the Tree. No, al Hobbit. Era el Hobbit, es verdad, perdón. Era el Hobbit. Austin, tío. El juego que menos me ha gustado, tío. Yo lo tengo claro. Yo sabéis que me cuesta estos juegos, pero uno de los que no termino de haber visto en mi colección, a pesar de que bueno, lo fui buscando y lo conseguí barato, el Dogfight. Dogfight es un juego porque todos hemos jugado a eso, pero en verdad es un mazo de cartas de Heraclio Fournier, de esos que era el París-Dakar o Coches del Mundo, en los que repartías 20 cartas a cada uno y decías potencia, y uno te decía 190 caballos, tú decías 182 caballos y te había ganado la carta y él se la llevaba. Qué gran juego. Claro, esos juegos son geniales. Y te decía envergadura, y tú decías, pues el Mirage tiene 17 metros, pues el F-14 tiene 16 metros y él ganaba el del Mirage, y esto era así, salvo en peso, que era mejor cuanto menos. Pues esto es igual, lo que pasa es que los aviones ingleses, los aviones de aliados son mejores. Entonces llega un momento en el que matemáticamente muy mal se te tiene que dar para no ganar siempre el inglés, porque además te conoces, los aviones son limitados, es una baraja de pocas cartas. Entonces tú sabes, igual que sabías con Heraclio Fournier, qué cartas tenías que apostar. A la tercera partida sabías cuál era el coche que tenía el nombre más largo, cuál era el avión que tenía más potencia o cuál era el piloto del Dakar que más veces había ganado. Pues entonces se me quedó corto y un poquito una desilusión, porque las cartas de aviones del Aeroplanes me gustaron mucho y este juego me recordaba, pero no se parece nada. Tiene un 4 en la BGG. Pero ¿qué juego es exactamente? Dogfight. Filler de cartas. Sí, tú coges las cartas, básicamente no, si no quiero que me explique el juego, quiero que me diga el nombre, que no me he enterado. Dogfight. Pero Dogfight no me sale de Wallace, tío. Sí. No soy capaz de es Dogfight WW1. Eso. Búscalo, tiene un peso de 1 sobre 5, ¿vale? En BGG. Está por encima del 2013. Sí, es diseñador y es artista junto con Harry Dempsey. Madre mía. Así ¿ves? que... Claro, es que es lo que tú dices, como es un juego de los típicos de Heraclio Fournier, de eso hay millones de versiones y ese no lo encontraba. Madre mía. Esto con Peter Dennis no hubiera pasado. Claro, esto lo pueden venir en el Happy Meal del McDonald's, ¿no? Ya lo tengo aquí en mano. Madre mía, un 4. Sí, es terrorífico, evidentemente. Este ya estás tardando en quemarlo. Yo temáticamente quemaría un Studying Emerald segunda edición. Pero como ya tengo la primera edición, ya no puedo ganar concurso tampoco. Yo quemaría el Mythotopia. Aquello fue terrorífico. Un juego que se hacía largo. El Chips se está jugando también, pero el final era terrorífico. No funcionaba para nada. Sí, el Mythotopia quizás... o sea, de malo, es decir, esto no está aprobado, pero vamos, es que esa jornada fue muy mala, ¿eh? El Chips y el Mythotopia fueron duras, El Onward to Venus, yo lo recuerdo, lo jugué 2 veces, no me encajó, pero luego con el tiempo el pozo que ha ido dejando es mejor. No sé si echarle la culpa a la nostalgia y a la falta de memoria, o que efectivamente era porque tenía muchas cosas, como apuntaba antes, tú podías irte de caza, está basado en unos cómics, una ficción transmedia del estudio Weta, que son los que hacían los efectos especiales del Señor de los Anillos y otras películas de Peter Jackson, y es un tío, pues era el auténtico macho viril genuino de la Inglaterra victoriana.
en un espacio steampunk. Y entonces él iba y mataba criaturas porque era muy macho y los machos mataban criaturas. Y entonces era pues esa parodia del colonialismo británico. Y el juego pues lo tenía todo y era pues eso, muy steampunk. ¿Qué tenías que hacer? Cazar. Pues te ibas a cazar y tenías puntos por tu caza mayor en Marte, que matabas criaturas en Marte. Y llegabas y fabricabas soldados y montabas fábricas para extraer los recursos de los planetas. Entonces tenía muchas cosas, no tenía un mapa, un tablero propiamente, sino que tenías los discos de los planetas que se iban colocando, tenías reglas si estabas antes o después del cinturón de Kuiper y hoy en día lo llamaríamos ensalada de puntos y no sería necesario ir a todo para ganar, pero en su día no lo terminé de ver. Y hoy... A ver, yo creo que le pasa un poco lo que hemos comentado para mí, que dos cosas. El primero era que estaba bien, a mí me gusta el Onward, pero cuando dices tenemos 2 horas, es un juego que no es histórico, que ninguno tiene el conocimiento del cómic, que no tiene nada, que es todo muy... Y encima no es un pepino. El problema del Onward no es que sea malo, es que no es un pepino. Ya. Es un juego de mayoría que es muy interesante, que a mí me gusta, me gustó, pero macho, no es un pepino. Y llega un momento en el que ya, si no eres un pepino, no sales a mesa. No, y además ¿Por qué? que te vino en esa jornada del 2014 y yo creo que fue el último que jugaste. Con lo cual... y yo lo tengo, Sí, y me gustó, y lo estoy vendiendo, pero por falta de espacio, porque yo soy tal, pero no, que yo es que el Mizotopia no lo regalaría de lo malo que era, ¿vale? Sí. No, yo creo que es que ya llegamos a jugar Onward to Venus encabronados. Después de haberte comido 3 fulas. Sí. Y entonces llegas a y dices, quiero ver la mierda que ha hecho ¿sabes? Y bueno, era un juego más correcto, más funcionaba, pero no sorprendía, ¿no? Que eso al final, pues bueno, muchas veces el hype hace mucho daño a la hora de todo, ¿no? No solo de jugar, ¿no? Yo al que odio profundamente porque intenté hacer una cosa que juré que nunca más lo haría, es el Age of Industry. El Age of Industry, claro, la idea era Brass, pero con mapas, ¿no? Sí. Para poder hacer diferentes mapas, vender mapas separados, con escenarios, y decía, hostia, genial, porque el Brass me encanta, y entonces pues voy a tener pues como un Age of Steam, pero de temática del Brass. Pero como me has dicho, ¿no? No funcionaba. Y yo tengo hasta posts en el blog de Simio Golfo de todas las GNG que intentamos añadir para que aquello funcionara, porque queríamos que funcionara el mapa de Japón. Era todo tan bonito. De hecho, había un mapa incluso fan-made de los Grandes Lagos solo para 2, que funcionaba. Era el único que funcionaba, por cierto. Y yo quería que funcionara, tío, pero era una basura, tío. Era una basura porque los préstamos, el dinero era gratis y ya está. Y entonces decías, ¿pero por qué te ha dado un derrame cerebral? Ah, vale. Y el carbón volaba también. Me acuerdo cómo era aquello, ¿vale? O sea, ya no había diferencia entre el carbón y el hierro, tío. No había diferencia entre el carbón y el hierro. Y yo decía, ¿por qué no hay diferencia entre el carbón y el hierro? Porque así es más fácil. Digo, vete al carajo, tío. El Brass es divertido porque el hierro vuela y el carbón no. Todo el mundo lo sabe, tío. Así es. ¿Por qué cambiar? O sea, entonces había cosas que me tiré un año entero haciendo modificaciones de reglas y al final dije, tío, hay demasiados juegos. Nunca más vuelvo a hacer un Genge. Yo creo que fue el último juego de Genge. Así que vendré vuestras copias. No lo merezco. Jugar a la original. No voy a decir nada del Brass Birmingham porque lo voy a decir ahora. Bueno, muy bien. Pues venga, pues ya que hemos quemado todo, vamos a pasar a la siguiente ronda y nos quedamos con las joyitas, ¿no? ¿Cortinilla? Cortinilla. Venga, Pablo. Pablo, cuéntanos. O bueno, no sé, quién quiere empezar. Bueno, yo puedo empezar y te voy a decir que mi juego favorito de Walla es el Automobile, punto. ¿Por qué?
Bueno, yo ya lo comenté en su momento, ¿no? Para mí es el equilibrio perfecto entre simplicidad, tema, interacción, una última ronda magnífica en la que la gente tú dices, no voy a producir coches, no quiero comerme cubos negros, me van a quitar 40 pavos por cubo, vamos a ser conservador. Venga, voy a producir 8 coches con lo que he visto aquí y tal. Y de repente empiezas a ver a todo el mundo fabricando como animales y dices, esto no se vende ni de coña. Pues bueno, es magnífico. Es un juego fiesta que además eso, son 3 acciones por turno, 4 rondas. Por ronda 4 rondas, 12 acciones, simple, pero funciona como un reloj, divierte muchísimo y yo creo que es incluso accesible de los juegos más accesibles para primeros jugadores, ¿no? A un Wallace. Yo creo que fue mi primer Wallace en las ya extintas moliquedadas y bueno, un viernes por la noche y yo dije, dame más de esto, ¿no? Al día siguiente me cayó un brass y me cayó en lo alto. Pero para mí ocupa un lugar ahí magnífico. Además, un juego que tengo en una edición francesa. Son de esos pocos juegos que hizo en aquella época que tuvo éxito y lo volvió a publicar tal cual con otras editoriales. Ahí está en el Teenage Trail, si no recuerdo mal también. Y bueno, tengo la edición francesa, pero lo tengo ultra tuneado con sus cochecitos de madera y, ahí está el tío. Y demás, ¿no? Claro. Como mandan los cánones, ¿no? Así que 1010. La versión de Tiesto. El Automobile es un juego que a mí me da la sensación también como que estás a lo tuyo, parece que estás a lo tuyo y de repente te cae la avalancha. Alguien de repente, los otros 3 juegos de repente avanzan, ¿no? El desarrollo de los coches, pom, y ahora ¿dónde vendo yo con estas fábricas de mierda que me han quedado? ¿Sabes? Y ahora de repente nadie quiere tu Seat Panda, que era una maravilla. Tío. Y tú te la estabas haciendo, no, estabas tan feliz ahí diciendo, se lo estoy petando. Y de repente, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que como repites 4 veces lo mismo, realmente los 4 rondas sí cambian digamos, los vendedores, que tienen más vendedores, con lo cual se puede vender más, ¿no? Y demás. Y cambia algunas cositas, pero digamos que vas aprendiendo. En tu primera partida tú dices, vale, he hecho esto en la primera ronda, lo que haga aquí, venga, lo voy a intentar hacer mejor en la segunda. Y en la primera, como los cubos negros valen 10 pavos, luego 20, luego 30, luego 40, no, pues tampoco. Si lo haces muy mal, tampoco te arrastra mucho. Entonces yo creo que es generoso también con los nuevos jugadores, pero sigue siendo... porque tiene esas 4 fases que va un poco... Claro, y yo creo que es eso, que funciona como un reloj. No, bueno, es generoso, pero engaña. Es decir, te deja en la partida haciendo tus cositas, pero no te has dado cuenta de que estás fuera. Sí. O sea, entonces tú tienes tus cosas, sí, metes vendedores, los mueves. Pues ahora hago yo esto, sí. Como el que investiga mucho por delante las fábricas, se lo facilita a los que van por detrás, pues tú puedes no descolgarte mucho haciendo coches relativamente modernos sin tener que invertir mucho en I+D. Entonces parece como que estás dentro de la partida. Pero en verdad, a la hora de soltar coches y sacar dinero, estás fuerísima. Sí, es bueno, pero te diviertes porque sigue un poco... Sí, eso es. Sí. Haciendo esa fabricación. Es agradable. Esos juegos que tienen una historia, porque además aunque parezca más procedimental, ¿no? Más mecánico, tiene una historia. Llega un momento en el que tú lo que quieres es fabricar el mejor coche de lujo que haya posible. Y lo vas a hacer. Y lo vas a vender. Entonces, pero loco, ¿dónde vas? Pues puedo, porque tengo la mejor red de agentes. Y entonces te acabas de montar una historia de superación personal, de esas de las que luego pasan a la historia como el gran fabricante de coches. Eres un Chrysler de salón y tienes su historia y su espíritu. A mí ¿Y qué me dices de la política de descuentos y de promociones? Es buenísimo. Sí. Es que es súper simple. El cómo se vende es genial. Sí, ¿no? sí. Lo difícil que es calcular, ¿no? Y cómo alguien que abre una fábrica te cambia todo en ese último arroz. Y te dice, es que con tan poco hace muchísimo, ¿no? Y para mí esa es la genialidad. Bueno,
Venga, que habíamos dicho 3 minutos por juego, ¿no? Originalmente. Para no reliarnos y al final hacemos nuestras pajas mentales. Venga, siguiente, ¿quién se atreve? Venga, yo voy a sacar para mí quizás un juego más desconocido, y eso que ha tenido una reedición hace muy poquito, y es un juego que yo le tengo muchísimo cariño, que es el Princess of the Renaissance, el príncipe del Renacimiento. Juego de los juegos más antiguos que tiene, del año 2003. La edición era súper complicada de entender. Teníamos la copia de Frank Molly, y para mí es un juego que es puro Wallace también, con su toque histórico y su interacción brutal y sus reglas cortísimas. Un juego que admite hasta 6 jugadores, en el que cada uno representa pues un condottiero, ¿no? Un mercenario que puede participar en las luchas entre las diferentes ciudades de Italia en el Renacimiento. Tema aburrido por antonomasia, pero un juego que es de subastas y de puteo, insisto, con 4 páginas de reglas. Y un poquito, de alguna manera, un juego de estos que podríamos hablar de estos de acciones también de forma indirecta. Se ve a Wallace aquí esta idea de lo de comprar acciones de compañías, porque básicamente a lo largo de la partida vas consiguiendo una serie de pujas, ¿no? por una serie de losetas, pero que te dan un poder, pero también están asociadas a una de las ciudades, porque hay un número determinado de turnos de guerra en el que esas ciudades luchan y van a ir ganando mayor o menor importancia. Y tu punto de victoria al final dependen de las losetas que tengas, ¿no? De los intereses que tengas en cada una de las ciudades, ¿no? Como las compañías que van subiendo de importancia, y tú compras acciones a través de subasta. Es un juego que lo más maravilloso para mí es que prácticamente cuando lo hemos jugado abriendo la caja y sacando las reglas, que son 4 páginas escaneadas. La podéis encontrar en BGG, escaneo de las reglas originales, que son súper cortas, y te lo lees y te pones a jugar, y para la Segunda Guerra ya sabes de qué va el tema, que es tan malvado como que tú puedes hacer que te ataquen a ti para perder lo que te interese perder. Son cosas... 6 páginas de reglas, o sea, es magnífico, 6 páginas de reglas. Y como juego para mucha gente, con muchísima interacción, de subasta, fácil e intenso, y de nuevo en el rango de las 2 horas, 2 horas y media, es verdaderamente divertido. Roza casi el Ameritrasto, o sea, estamos hablando de un juego... bueno, Pablo lo jugó con 6 personas que han jugado en la vida, y te lo pasas pipa, porque al final de la partida está todo el mundo en la pomada, porque son juegos fáciles. O sea, lo difícil es jugarlos bien, sobre todo porque el caos que se genera. Hay una nueva edición de Mercurio, ya es la que tengo. Me la compré cuando salió, y yo creo que la han saldado, porque, como dice Wallace, sus juegos solo se venden bien en la primera edición. Él lo tiene clarísimo. Todo lo que es segunda edición nadie lo quiere comprar. Pero si tenéis la oportunidad de jugarlo y de probarlo, para mí es una joya entre el fango de Martin Wallace. Bonito. Venga, bueno, pues mira, bueno, venga. Sí. Bueno. Yo, por ser coherente, ya lo dije hace unas semanas en otro programa de otros amigos. Saludo a Setropo y Michel, Cádiz, Estocolmo. Yo tengo que destacar Toledo, aunque solo sea por intentar hacerle un poco de justicia histórica. A mí me gusta muchísimo, es un juego familiar directamente, es un juego ligero, no se parece, si lo sacamos de la caja y lo miramos, costará encontrar todas las virtudes de los juegos de Wallace y todas las señales características de las que hemos hablado en este programa. Pero es que funciona muy bien, está ambientado en España, saliendo de Inglaterra, y viniendo de un inglés es de los pocos... de las pocas obras que no nos retrata mal, ni como seres incultos o como violentos. Y es un juego simplemente, pues eso, en el siglo de oro, en Toledo, queremos fabricar las mejores espadas para llegar al rey y vendérselas. Pero claro, para eso tenemos que comprar acero, tenemos que conseguir recorrer el camino hasta llegar al Palacio Real, tenemos que
engarzar de joyas nuestras espadas, y por supuesto habrá gente con la que nos encontremos que no tengan la misma buena voluntad que tenemos nosotros y tengamos que hacerles probar el duro y frío acero forjado por nuestras manos, y tendremos nuestros duelos con ropera en los callejones traseros de una tasca, de una cantina. Me parece que funciona muy bien, es un sencillo motor de cartas en el que vas mejorando conforme vas avanzando por el camino. Tiene un mecanismo como de construcción de espacios parecido al Kailus, que tiene huecos para 1 o 2 jugadores, pero no te deja ni quedarte con todo el camino, ni llegar a mejorar tanto como para poder ganar todos los combates. Entonces siempre tienes una incertidumbre, siempre tienes un arriba y abajo, y puedes jugar a subir muchas espadas de poco valor o a subir pocas pero verdaderas obras maestras. Y yo creo que funciona muy rápido, le salió muy bien. Llegó en una época en la que esperábamos otro pepinardo y no nos dimos cuenta de que también sabe hacer juegos ligeros y sencillos de disfrutar sin mucha más pretensión. Y por supuesto este es mucho mejor que los juegos de cartas pequeñitos que vinieron después, con todo su espíritu y toda su alma, pero vamos, infinitamente mejor que el All Men of the Forest, que el Hobbit y que estos juegos pequeñitos más filler que también ha ido sacando Wallace a partir de ese 2010. No sé si lo habéis tenido ocasión de jugar. David, sé que lo... Ese juego, para empezar, nunca pensé que... Yo lo conocí, pero estaba bloqueado en mi mente que fuera de Wallace. Lo jugué una vez, pasó sin pena ni gloria, y yo pensaba que era un juego antiguo. Cuando he visto la fecha me he quedado sorprendido. Sí, es después de los juegos grandes. Yo lo llevé a casa de Fran Moli, lo jugamos los simios, nos abrimos la cabeza porque efectivamente nos encanta abrirnos la cabeza a los amigos, para eso hay amistad, y lo jugamos y lo disfrutamos. Lo que pasa es que, bueno, éramos un grupo de jugadores de juegos con más enjundia. No cogemos el coche media hora para ir a jugar un Toledo. Cogemos ya que te vas y tienes un día reservado para jugar, pues por favor, sácame un Brass. Al menos, madre mía. Olvidado completamente que era de Wallace. Pues sí, me alegro de habértelo rescatado a la memoria. José Mari, quedas tú por contarnos. Pues nada, yo vengo aquí a reivindicar las segundas ediciones de Wallace. No, cuidado. Para quedarme con... Bueno, a ver, puedo hablar de... No va a ser que voy a recomendar, porque ya hemos hablado mucho de Brass. Pero voy a recomendar London, que me parece un juegazo. Yo tengo la segunda edición, así que cambia alguna cosa, pero una edición muy bonita, en un formato de caja como si fuera un libro, unas ilustraciones muy buenas, gustosas las cartas y demás. Pierde el tablero, cambia alguna regla puntual. Yo creo que no empeora, tampoco es que mejore. Yo creo que el juego es más o menos muy similar. Muy parecido, ¿no? Sí. Cambia ligeramente un poco la forma pero es prácticamente lo mismo. Y bueno, un juego que tiene mucha dureza, tiene mucho de pasarlo mal, de pasar estrecheces, ¿vale? Es lo que nos gusta con Wallace, de pedir préstamos, por supuesto. Tiene un pequeño juego de draft que tienes que coger cartas y después para poder jugar las cartas tienes que soltarlas, entonces las dejas disponibles para el siguiente jugador, que también tiene su está gracioso. Y bueno, vas reconstruyendo Londres, ¿no? Después del Gran Fuego, en sus barrios y demás, y vas construyendo pues edificios, tiendas, monumentos y demás. Y llega un momento en el que tienes que correr la ciudad, ¿no? Que no sé, nunca he sabido cómo traducir eso realmente. Tu run de City es hacerla funcionar, en verdad. Bueno, está en castellano por Maldito Games, pero no... Tío, si has jugado al Netrunner con los hielos, puedes sobrevivir a esto. runear la ciudad.
Exactamente. Y nada, es en el momento en el que, digamos, haces las acciones de las cartas que te has ido preparando. Y tiene esa historia de que no sabes hasta cuándo, hasta qué momento parar de expandir la ciudad antes de correrla, que es cuando puedes conseguir ganar dinero, por ejemplo, pero ahí también tiene una serie de fases en las que en las últimas cartas te cuesta ya más trabajo conseguir dinero, pero te sigue haciendo falta dinero para poder bajar cartas. Entonces tiene esa dureza y luego, por supuesto, los famosos paupers, los pobres, que pululan por Londres y que al final se te van acumulando. Tienes que intentar conseguir emplearlos en algún sitio, quitarlos de en medio, pero se te acumulan y después, bueno, yo he visto puntuaciones negativas. O sea, verdaderas palizas de 40 pobres de diferencia. Puedo, eso, una pregunta un poco entre la diferencia en la primera y la segunda. Claro, quitan el mapa, ¿no? Sí. Bueno, porque lo sustituyen por cartas grandes, que son los barrios. Pero en el otro, cuando hacían los barrios, ¿no? Ponías una fichita más de madera muy chula. Cuantos más barrios tenías, menos pobreza generabas, ¿no? ¿Eso es igual? No, eso cambia un poco, porque ahora los barrios cuando lo compras te suelen quitar pobreza, tienen un superpoder, ¿no? El barrio también, algunos te quitan también pobreza cuando corres la ciudad, depende un poco. Pero es el mecanismo también de robar más cartas de un tirón. Han sustituido los barrios del mapa por unas tarjetas más grandes de barrio en el que te dice lo que necesitas hacer para poder llegar a desarrollarlo y la recompensa que te da, que puede ser instantánea o siguiendo en el juego. Exactamente, o en las producciones, cuando corres la ciudad también hay algunos barrios que te dan, y solo tienes el último barrio que hayas comprado, que hayas accedido a él, es el único que está activo. Eso es. El juego, esta época es la época en la que se hacíamos los GNG, no podía evitarlo, ¿no? Para mejorarlo. Sí. Y el London teníamos 2 GG. Yo creo que los comentamos en su día, quizás. Uno en el original, la primera edición. Uno era, el que si descartabas cartas se creaban pobres. Sí. Esa era una norma que cambiaba, que era para crear más pobreza, porque a nosotros nos gustaba tener más no, pobreza. Claro, pero es que eso es un poco lo que comentábamos con la FIO Acres of Snow. Ese GNG no fue tuyo, eso fue leído en la BGG, porque efectivamente había una estrategia en la que decías el último turno no pasa nada, porque como todo lo que descarte es gratis, pues entonces decimos, no, chaval, para que no te cargues de cartas y al final hagas un megaturno tratando de buscar lo que mejor comba, todo lo que te descartes te va a generar pobres. Y entonces te obligaba a contenerte un poco. En la segunda edición eso no es necesario. Quiero decir, o no lo vimos cuando jugué con José Mari hace también relativamente poco. Sí, es un juego que en mi caso es juego de zona lúdica. Siempre me lo llevo por el tamaño de caja. Y bueno, lo hemos jugado mucho con Cepe cuando estaba por allí, con Mami Meeple también lo hemos jugado un montón, es un clásico. Y en la última zona lúdica también la jugamos con Jogging. Sí. Pues juegazo. A mí no me importaría probar otra vez la segunda. Lo he jugado contigo, pero no me importaría probar otra vez para compararla. Tiene 9 cartas menos. Eso es todo lo que he encontrado. Así que a mí es lo que puedo decir. Y es un juego, a mí me encanta, porque además coincide. Es una época muy bien documentada, es una época curiosa. El Londres victoriano, la reconstrucción del gran incendio y todo el desarrollo hasta el final, hasta el tercer cuarto del siglo XIX, en el que hay muchas cosas y se dieron pie a grandes avances en medicina, por ejemplo, y cosas. Entonces, cuando te hablan de las workhouse y ves la carta de las workhouse y luego en un podcast de historia escuchas el antro que eran o lees Oliver Twist y entonces por favor señor quiero más, dice, es que efectivamente era así. Cuando tú ves una carta de un orfanato y ves que te genera que te quita pobres, es porque la idea era esa, la idea era que te quitaba pobres. Lo que pasa es que estaba en unas condiciones terribles y vas viendo esas cosas y es un juego lleno de espíritu y lleno de alma, que a nada que no voy a decir que seas un conocedor, pero a nada que tengas un poquito de conocimiento, hayas leído un poco a Dickens, hayas visto
pues eso, el musical Oliver, o escuches a La Tortulia y su serie de podcast de grandes chantas del siglo XIX, pues te mete muy en el tema y es muy disfrutable, porque ves, claro, sí, vamos a hacer la Catedral de San Pablo, perfecto, pero luego es que al lado tienes toda la mugre, al lado del río, tratando de sobrevivir, literalmente. Entonces, los juegos que tienen una historia te cuenta la historia, sí. A mí me gusta mucho. Con poco, realmente, con el aspecto, con lo que huele. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a escuchar ahora la última cortinilla del episodio. ¿Qué te gusta hacer meditar? Vamos. Bueno, pues ya nada, para ir recogiendo, simplemente yo quiero hacer un matiz, y es que el Brass es el juego número 2 de la BGG, pero es el Brass Birmingham, y ahí lo dejo. ¿Qué tenéis que decir a eso? Y una segunda edición. Dejamos un debate para nuestros oyentes. ¿Un juego diseñado por una persona pero desarrollado por otra merece la doble autoría? ¿Es un juego diferente o es cosa del primer autor? Yo no sé lo que hay detrás, pero Martin Wallace está listado como diseñador de este juego y bueno, es claramente una evolución de Brass Lancashire. Podemos decir que es un poco más amigable, no lo sabemos, pero tío, tiene cerveza. ¿Qué nos puedes pedir? Hombre, eso está claro. Yo ahí solo te doy mi respuesta a eso y es que si no había juego en el mercado antes, sí de venir. Es decir, hay veces que esa segunda persona te ayuda a llegar al mercado, ¿no? Eso ha pasado con el Eleven, con Ignacy Trzewiczek, ¿no? Un juego que ha quedado redondo y que originalmente era una mierda. Que le faltaba desarrollo, ¿no? Ahora distinto es coger algo que ya funciona y hacerte tu expansión. Es como si David cogiera su GNG y lo editara, ¿no? Pues deberíamos poner a David en la caja del Agrícola, por ejemplo. Pero quizás de cierta manera como ha suavizado un poco, no, un poco realmente, le ha llegado un poco más a la gente y bueno, le ha dado esa lavada de cara. Mira, además, aprovechando también la nueva reedición que le hicieron al original, además, ¿no? Sí, porque eso es como le echa agua al whisky y lo reembotellas, ¿no? Hombre, tío. No, le echas gaseosa pero al vino huele a y Brass, de verano la casera. No, sí, es muy Brass, es muy Brass. Es un poquito más amigable, pero es un Brass. Es un escenario. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Algún access? Yo solo me he quedado con una duda. ¿No hemos sacado el PI, el Private Investigator? Yo lo tengo. Yo lo tengo y no me atrevo a hablar de él porque tenemos una coña con David y el que en su día era nuestro juego habitual. A mí me gusta mucho porque es un cluedo en el que todos los jugadores tratan de resolver un caso diferente. Entonces funciona, pero es peculiar. Lo he jugado una vez. Te tienen que gustar mucho los juegos de deducción y no es para todos los públicos. Vale, lo pregunto porque como sé que aquí hay muchos fans de todo ese tipo de juegos, pues sí. No quería irme sin quedarme con la duda. Es verdad, seguro que las reuniones que hacemos con José Mari de fin de semana, ahora que nos hemos pasado todos los detective de los polacos, creo que puede salir y para ser un one shot, un poco de metadona hasta que nos saquen una expansión nueva, nos puede venir bien. Pues nada, lo apuntamos. Muy bien, pues yo ya me puedo acostar porque ya no me quedo con la duda. Muy bien. Bueno, pues nada, pues sí, yo creo que nos vamos a ir acostando todos, ¿no? Que ya es hora. Y nada, pues simplemente recordaros que estamos deseando escuchar vuestros comentarios y vuestras troleadas múltiples y que nos podéis mandar correos electrónicos en 3alcubo@tecnologería.com o en la web de asjm.es, en Twitter, en @sjm_es o en @tecnologería y bueno, pues en nuestro canal de Telegram donde somos pocos pero también damos guerra, Y si no te olvides de comentar en ebooks, en donde sea, en YouTube, creo que también pueden comentar.
No, en iTunes no le hacemos caso. En iVoox sí. Sí. En iVoox. Sí. Es más, Ahí respondemos. Pablo Pazos, gracias siempre por comentar. Y Hombre, esta eso vez, nunca falta. Pascual Peláez y Ignatiusur. Ya, Y ya nos hemos nombrado eso. a todos. Y que nos conocemos todos y sabemos cómo somos. Así que sí, podéis dejar vuestros comentarios con tranquilidad. Y ya sabéis que no nos va a sentar mal y no vamos a ponernos tiquismiquis por decir las cosas que son ciertas. Así que gracias por comentar siempre y en todo caso. Muy bien, pues nada, chicos, nos vemos la próxima. Buenas Adiós. noches. Chao. Adiós.